Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en una historia que les va a dejar sin aliento, literalmente. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Amor a primera vista, la increíble historia de Mert y Afra. Sí, así como lo escuchan. Amor a primera vista. Esas palabras mágicas que resuenan en nuestros corazones, esas que nos hacen creer en la posibilidad de un flechazo instantáneo, de una conexión innegable, de un destino entrelazado en un solo instante. Y la historia de Mert y Afra, amigos míos, es un perfecto ejemplo de cómo la vida puede ser, a veces, más sorprendente y romántica que cualquier película. Antes de empezar, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta lo que ven y escuchan, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles contenido interesante, emocionante y que espero, les haga reflexionar sobre la vida, el amor y las muchas cosas maravillosas que nos rodean. Así que suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí vamos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra. Todo comienza, ¿dónde empiezan estas historias? Empiezan con el azar, con una coincidencia, con el destino jugando sus cartas. En este caso, la historia de Mert y Afra no es diferente. Mert, un joven turco con un espíritu aventurero y una mirada que reflejaba curiosidad por el mundo, vivía su vida en Estambul, una ciudad vibrante y llena de encanto. Trabajaba en una empresa de diseño, pero su verdadera pasión era la fotografía. Le encantaba capturar momentos, congelar el tiempo y contar historias a través de sus imágenes. Tenía un grupo de amigos cercanos, una familia que lo adoraba y una vida aparentemente perfecta. Pero como la vida misma, debajo de esa superficie de calma y felicidad, bullía un deseo latente, una búsqueda inconsciente de algo más, de alguien que complementara su existencia. Estambul, con su rica historia, sus laberínticas calles, el aroma del té turco y la llamada a la oración resonando desde los minaretes, era su hogar, su lienzo, su musa. Mert exploraba la ciudad con sus ojos de fotógrafo, buscando la luz perfecta, el ángulo que revelara la esencia de cada rincón. Desde el bullicio del Gran Bazar hasta la serenidad del Bósforo, cada imagen era un reflejo de su alma, de su capacidad para encontrar la belleza en lo cotidiano. Afra, por otro lado, era una joven talentosa y soñadora, también turca, que estudiaba arquitectura en Ankara. Era una chica inteligente con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una determinación inquebrantable. Afra tenía un carácter fuerte y una gran sensibilidad, lo que la convertía en una persona muy especial. Amaba su carrera, la creatividad y la belleza que encontraba en cada rincón del mundo. Soñaba con diseñar edificios que no solo fueran funcionales, sino también que inspiraran y conectaran a las personas con su entorno. Ankara, la capital, con su ambiente más sobrio y académico, era el crisol donde Afra forjaba su futuro. Su pasión por la arquitectura era innegable y cada proyecto, cada diseño, era una extensión de su espíritu creativo. Se entregaba a su estudio con dedicación, buscando la perfección en cada trazo, en cada cálculo. La universidad era su mundo, sus compañeros, su familia académica, y los desafíos que se presentaban, su combustible. El destino, ese ente misterioso que nos une a todos, decidió que sus caminos se cruzaran. ¿Y cómo? A través de un congreso de arquitectura que se celebraba en Estambul. Afra, como estudiante de arquitectura, debía asistir al congreso. Mert, por su parte, fue invitado a cubrir el evento como fotógrafo. El congreso era una convención anual, un punto de encuentro para arquitectos, estudiantes y profesionales de la industria de todo el mundo. Durante varios días se celebraban conferencias, talleres y exposiciones, donde se presentaban los últimos avances, se debatían tendencias y se compartían ideas. Imaginemos la escena. El bullicio del congreso, cientos de personas caminando de un lado a otro, hablando, riendo, compartiendo ideas. El aire estaba cargado de energía, de entusiasmo, de la emoción de estar en contacto con la vanguardia de la arquitectura. El olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume de los asistentes, creando una atmósfera estimulante. Mert, con su cámara en mano, se movía entre la multitud, buscando el ángulo perfecto, la luz ideal, el momento preciso para capturar la esencia del evento. Con una mirada atenta y un ojo entrenado, buscaba las imágenes que contaran la historia, que reflejaran la pasión y la dedicación de los participantes.
Su trabajo no era solo documentar, sino también interpretar, revelar la humanidad detrás de los proyectos y las ideas. Y entonces sucedió. Mert estaba enfocado en un grupo de personas que discutían sobre un proyecto, fascinado por la intensidad de la conversación, por los gestos, por la expresión en los rostros. Estaba tratando de capturar esa esencia, ese intercambio de ideas que definía el Congreso, cuando de repente su mirada se desvió. Como si una fuerza invisible lo atrajera, sus ojos se encontraron con ella. Y allí estaba ella. Afra. De pie un poco apartada, observando la escena con una expresión de interés y curiosidad. La luz del sol, entrando por una ventana cercana, la iluminaba de manera especial. Parecía que la luz la abrazaba, resaltando su belleza natural. Mer sintió algo que nunca antes había experimentado. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, un cosquilleo en el estómago, un latido acelerado del corazón. Fue como si el mundo se detuviera, como si solo existieran ella y él, suspendidos en el tiempo. No pudo evitarlo, levantó la cámara y disparó. Un clic. Un instante capturado para siempre. En ese momento Mer supo que algo había cambiado. No entendía qué, pero sabía que algo había sucedido. Era como si un imán invisible lo hubiera atraído, como si el destino hubiera intervenido para unir sus caminos. Después de ese primer encuentro visual, Mert, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción, se acercó a Afra. Con un poco de timidez, pero con una sonrisa genuina, se presentó y le explicó que era fotógrafo y que la había fotografiado. Afra, sorprendida pero encantada, respondió con una sonrisa. Le pareció un chico muy agradable y simpático. Sus ojos brillaban con una chispa de curiosidad. Aceptó la explicación de Mert con naturalidad, sin mostrar ningún rechazo ni incomodidad. Comenzaron a conversar. Hablaron de arquitectura, de fotografía, de la vida, de sus sueños. El tiempo pareció detenerse. La conexión fue instantánea, profunda, inexplicable. Sentían que se conocían de toda la vida. Fue como si dos almas gemelas, separadas por el destino, finalmente se encontraran. La química entre ellos era palpable. Sus miradas se cruzaban constantemente, sus risas resonaban en el ambiente. La conversación fluía sin esfuerzo, como si estuvieran destinados a encontrarse y a compartir ese momento. Mer se sentía atraído por la inteligencia, la sensibilidad y la belleza de Afra. Adoraba la forma en que ella veía el mundo, su pasión por la arquitectura y su capacidad para encontrar la belleza en cada detalle. Afra, por su parte, se sentía cautivada por la pasión, la amabilidad y el encanto de Mert. Se sentía atraída por su forma de ver el mundo a través de la lente de su cámara, por su habilidad para capturar la esencia de cada momento. Disfrutaba de su conversación, de su compañía, de la forma en que la hacía reír. Pasaron horas conversando, caminando juntos por los pasillos del Congreso, descubriendo cada vez más cosas que tenían en común. Mert le mostró a Afra algunas de sus fotografías, y Afra le habló de sus proyectos de arquitectura. Compartieron sueños, anhelos y esperanzas. Descubrieron que ambos valoraban la honestidad, la lealtad y la importancia de vivir una vida plena. Durante esos días del Congreso, Mert y Afra se hicieron inseparables. Aprovecharon cada momento libre para estar juntos. Recorrieron las calles de Estambul, visitaron lugares emblemáticos, disfrutaron de la gastronomía local. Se enamoraron. Se enamoraron a primera vista, como en las películas. Pero esta era su realidad. Caminaron por el puente de Gálata, observando la puesta de sol y las siluetas de los barcos en el Bósforo. Visitaron la Mezquita Azul y Santa Sofía, maravillándose con la majestuosidad de la arquitectura otomana. Disfrutaron de un delicioso kebab en un restaurante local, compartiendo risas y anécdotas. Cada momento juntos era una oportunidad para conocerse mejor, para profundizar en su conexión. El último día del Congreso, llegó el momento de la despedida. Afra debía regresar a Ankara. Mert, con el corazón hecho pedazos, la acompañó hasta la estación de autobuses. Sabían que se separaban, pero también sabían que su amor era real, que era algo que debían intentar. La idea de la distancia física no empañó la fuerza de sus sentimientos. Se despidieron con un beso apasionado, prometiéndose que se volverían a ver pronto. Las palabras sobraban, la intensidad de la mirada lo decía todo.
Afra subió al autobús y Mert la vio partir, con la esperanza de que ese fuera solo un hasta luego, y no un adiós. Los meses siguientes fueron difíciles. La distancia física era un obstáculo, pero no insuperable. La tecnología, con sus llamadas, mensajes y videollamadas, fue su gran aliada. El teléfono se convirtió en un puente que conectaba sus corazones, permitiéndoles compartir su día a día, sus alegrías y sus tristezas. Pero su amor era más fuerte que cualquier barrera. Se comunicaban a diario por teléfono, a través de mensajes, videollamadas. Se contaban sus días, sus preocupaciones, sus sueños. Planeaban sus reencuentros con ansias, contando los días, las horas, los minutos para volver a estar juntos. Durante esos meses, Mert viajaba con frecuencia a Ankara para ver a Afra. Aprovechaban cada fin de semana, cada festivo, para estar juntos. La ansiedad del reencuentro y la melancolía de la despedida eran una constante en sus vidas, pero la alegría de estar juntos eclipsaba cualquier dificultad. Recorrían la ciudad, visitaban museos, compartían momentos especiales. La chispa del amor se mantenía encendida, más fuerte que nunca. Ankara, con sus parques y sus monumentos, se convirtió en el escenario de su amor. En cada encuentro se descubrían aún más, afianzando su conexión, construyendo un amor sólido y duradero. Un año después de su primer encuentro, Mert decidió dar el siguiente paso. Se dio cuenta de que la distancia no podía separarlos y que su amor merecía ser celebrado y consolidado. Preparó una romántica pedida de mano. Escogió un lugar especial, significativo para ambos. Quizás un parque con vistas a la ciudad, o el restaurante donde tuvieron su primera cena juntos. Decoró el ambiente con flores y velas, creando una atmósfera íntima y romántica. Se arrodilló con una cajita en la mano y le preguntó a Afra si quería pasar el resto de su vida con él. Afra, con lágrimas en los ojos y el corazón a punto de explotar de felicidad, respondió que sí. La emoción la embargó, su voz temblaba, pero su respuesta fue clara, contundente y llena de amor. El momento fue mágico, la promesa, eterna. La boda fue un evento inolvidable. Familiares y amigos de ambos celebraron su amor. La alegría y la emoción llenaron el ambiente. Se casaron en una ceremonia elegante y emotiva, donde los lazos de amor y amistad se fortalecieron. Mert y Afra, radiantes, sellaron su amor con un beso y se juraron amor eterno. Hoy Mert y Afra están casados, y han construido una hermosa vida juntos. Han viajado por el mundo, han compartido sueños, han superado desafíos. Se apoyan mutuamente, se aman incondicionalmente y siguen sintiendo esa chispa inicial que los unió. El matrimonio no solo selló su amor, sino que también les brindó la oportunidad de crecer juntos, de enfrentar la vida con valentía y alegría. Han explorado nuevas culturas, han conocido lugares exóticos, han vivido experiencias inolvidables. Han construido una familia, han formado un hogar lleno de amor y felicidad. Cada día es una aventura, un nuevo capítulo en su historia. Su historia, amigos míos, es una prueba de que el amor a primera vista existe. De que el destino puede jugar a nuestro favor. De que a veces solo necesitamos abrir nuestro corazón y dejarnos llevar por la magia del amor. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede surgir en los lugares y momentos más inesperados. Y aquí es donde la historia termina, por ahora. Porque estoy seguro de que Mert y Afra seguirán escribiendo su historia, llena de amor, felicidad y aventuras. Una historia que sin duda nos seguirá inspirando a creer en el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de esta increíble historia, que los haya emocionado, y que les haya hecho creer un poquito más en la magia del amor. Recuerden que siempre hay esperanza, que siempre hay posibilidades, y que el destino, a veces, nos tiene preparadas sorpresas maravillosas. Es importante recordar que el amor no siempre es fácil, que requiere esfuerzo, paciencia y compromiso. Pero cuando el amor es verdadero, vale la pena luchar por él. Ahora, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo y así no se pierden ningún nuevo vídeo. Y por favor, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció la historia, si creen en el amor a primera vista, y si tienen alguna historia romántica que quieran compartir. Me encanta leerlos y responder a sus comentarios. Me interesa saber sus opiniones, sus experiencias, sus sueños. En el mundo actual, lleno de tecnología y distracciones, es fácil olvidarnos de la importancia de las conexiones humanas, de la magia del amor.
Historias como la de Mert y Afra nos recuerdan que el amor puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos inspiran a buscar esa conexión especial, a abrir nuestros corazones y a creer en la posibilidad de un final feliz. El amor a primera vista, aunque a veces parezca un cuento de hadas, puede ser una realidad. Es una experiencia que nos cambia la vida, que nos transforma, que nos llena de alegría. Pero no es solo un flechazo inicial, sino un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de compromiso mutuo. El amor verdadero es aquel que se construye con el tiempo, que se fortalece con el esfuerzo y que perdura a pesar de las dificultades. Es aquel que nos hace mejores personas, que nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es aquel que nos da la fuerza para enfrentar los desafíos y la alegría para celebrar los triunfos. Quiero recordarles que cada uno de nosotros tiene el potencial de encontrar el amor verdadero. Que no debemos tener miedo de arriesgarnos, de ser vulnerables, de abrir nuestro corazón. Que el amor puede estar esperando a la vuelta de la esquina, en el lugar menos esperado. Así que los invito a creer en el amor, a buscarlo, a cultivarlo. A creer en la magia, en el destino, en la posibilidad de un final feliz. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.